Bueno, vengo a presentar con mi amigo Nico Márquez Los Pichiciegos, obra fundamental del escritor argentino Rodolfo Foucault sobre la guerra de Malvinas. Justo dio la casualidad que lo estábamos leyendo al mismo tiempo. A mí me lo regaló mi tía por el cumpleaños de ella. Es raro que ella en su cumpleaños me regale un libro. Pero bueno, veníamos hablando porque iba a ir a hablar al programa de radio de ella, pero nunca fui. Y entonces me dio una edición que es distinta de la tuya. Esta se la pedí prestada a la escuela, el lunes la devuelvo. Gracias. Cuando el Ministerio de Educación mandaba libros a los colegios. Mi edición venía con un prólogo de Foucault, que lo agregó unos años después, donde también traía unas cosas interesantes que aparecían ahí. Foucault no dice que esté en contra del belicismo, por lo menos en este prólogo dice que él no es un pacifista, pero sí lo que critica es esta espectacularización de la guerra. En el prólogo aparece una imagen que está la madre viendo la tele. Hundimos un barco, dice la madre. Y él va a su habitación y escribe la primera línea y dice hoy mamá hundió un barco, ¿viste? Como esa cuestión de esa percepción espectacular de la guerra que daba la tele y que me parece que va asociada a algún nacionalismo, alguna forma de ser nacionalismo que se quiso explotar. Algo que me impresionó bastante de la lectura del libro es que me hizo sentir bastante porteño y como que me faltaba tomar dimensión de lo que es la experiencia de Malvinas, lo que puede haber atravesado una persona que fue a Malvinas, porque debe ser imposible tomar dimensión ya de por sí, pero quizás todos los mitos a veces nos distancian. Entonces sentía como que en las experiencias que tuve siempre se volvió como algo más imaginario que algo real. A mí el tema Malvinas siempre me interpeló, ya desde los 18 años, que los cumplí a 25 años de finalizar la guerra. Me sentí interpelado por esa generación de jóvenes que le tocó ir ahí. Tenía la vana fantasía nacionalista de ser un guerrero nacional, pero con el paso de los años fui comprendiendo que no es lo mismo el discurso patriotero que la realidad de una persona que intenta sobrevivir entre las bombas, los tiros, el hambre, la abyección, la mugre, cagarse y mearse encima, ser torturado por los superiores. Cuestión que más allá del nacionalismo, los sentimientos, tienen que estar acompañados por los fierros, por lo concreto, por una industria militar que realmente sirva para plantarle cara al enemigo. Ellos tenían una flota muy poderosa y lamentablemente se terminaron imponiendo. Con discursos no se ganan las guerras, se ganan con inteligencia, con estrategia, con armas, con presupuesto, con soldados entrenados. También esta cuestión imaginaria de enemigos totales, ¿no?, que plantea la guerra, como que hay una disputa, como todo un planteo nacionalista de nosotros, ellos, muy fuerte, pero que también eso se diluye por momentos. Por ejemplo, con la cuestión del comercio. Con el comercio con los ingleses está todo el tiempo como diluyéndose esa barrera tan clara de enemistad, ¿no? De que bueno, no hay ningún trato, ninguna posibilidad de convivencia de esas dos posturas, y bueno, en la práctica los terminan comerciando, intercambiando cosas de supervivencia básicas que no les dan. También que por un momento termina mostrando lo humillante quizá de la condición en la que fueron mandados los soldados, porque cosas que les faltaban y que tenían que ir a transar con los ingleses para que les vendan. Y la cuestión está de que somos nada, de que bueno, que incluso ahí uno dice, bueno, o va a terminar porque se rinde Argentina, o va a terminar porque los ingleses lo descubren en la cueva y los bombardean, lo que sea, y finalmente, spoiler, bueno, que terminan muertos por una cuestión completamente azarosa, o sea, una estufa prendida, que es algo que le podría haber pasado en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿viste? En tu departamento, intoxicación por dióxido de carbono. Sí. Y en cuanto al libro en sí, me parece que tiene una prosa muy atractiva, descarnada, simple, directa,
llena de hechos. El libro o su escritura piensa más en transmitir imágenes, sensaciones y no tanto en el lenguaje en sí mismo. Me parece una obra muy visual, con momentos muy bien logrados y que plasma el sentir de los 10.000 argentinos que fueron a pelear por ese territorio, ¿no? Pareciera estar muy cargado de imágenes, ¿no? Como que las imágenes son así como el fuerte. Hay un momento que pasa a la primera persona, ¿no? O sea, hay una primera persona que es el único sobreviviente. Bueno, ahí estamos spoileando, pero... Mueren muchos, mueren casi todos. Alguien sobrevive, ya spoileamos, perdón. En general el registro es en tercera persona. De mitad del libro hacia adelante hay momentos en que irrumpe una primera persona. Y cada vez apareciendo más, ¿viste? Es como que al principio... Es bastante impersonal por momentos, ¿no? Un narrador omnisciente y después se pasa a un narrador en primera, sí. Y te empieza a dejar pensando como, bueno, ¿por qué está hablando en primera persona? ¿Quién es esa primera persona que está hablando? Porque creo que hasta la primera mitad del libro casi no aparece la primera persona. Puede ser que siempre la voz narradora, pero nunca habla de sí mismo como yo. No. Aparece explícito en la segunda mitad. Bueno, con respecto a las imágenes, lo que decía de esta cuestión de la impresión, la dimensión de la guerra, son todas estas cuestiones que a veces son como casi simples, muy simples, medio tautológica la cosa que dice, como los barcos son muy grandes, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿por qué dice los barcos son muy grandes? Es una pavada, pero ya ahí te das cuenta que hay una diferencia con respecto a cómo pensamos la guerra nosotros, ¿no? De que una primera persona ahí ve un barco, una situación de desembarco, lo que sea, y tomar dimensión de... Los barcos son muy grandes y los soldados eran muy pequeños, los pichiciegos, ¿no? Esos animalitos, armadillos, mulitas, roedores del interior argentino que viven bajo tierra, y esos eran nuestros soldados. Y los barcos, sí, los barcos muy grandes, los aviones Sea Harrier muy grandes, toda la maquinaria bélica del enemigo inconmensurable, y los nuestros pequeñitos intentando sobrevivir en madriguera cuan topitos bombardeados, ¿no? Un poco eso me parece que es lo que se intenta transmitir, que somos nada, que en cualquier momento se puede perder la vida. El lenguaje es muy actual, creo que cualquier persona del siglo XXI, cualquier joven puede entender el libro sin aburrirse. Utilizan palabras que al día de hoy usamos nosotros, así que no lo vean como una antigüedad, como un libro que lo van a tener que leer con el celular al lado a modo de diccionario. Realmente me parece algo simple, no tenés necesidad de grandes notas al pie ni prólogos introductorios que aclaren demasiadas cosas, ¿no? Me parece que uno se sumerge en estas páginas y en una tarde lo puede leer. Bueno, yo lo leí en 4 días de lectura mechada con trabajo, mechada con otras cosas. Sí, o sea, si lo hubiera dedicado un día entero, capaz, no sé, lo sacaba en ese día. Pero sí, lo que tienes es que te dejas llevar por la prosa. Eso, también el hecho de que no sea una novela tan centrada en el lenguaje o en experimentos formales, es como que, bueno, hace que más o menos la comas en un día. Totalmente, todo lo contrario, por ejemplo, hablando de comerla, un tema que aparece bastante es la cuestión esta de la homosexualidad. Muy interesante, muy interesante. Siempre aparece, bueno, son todos varones que están en la cueva esta, y aparece la cuestión de la homosexualidad. El miedo de ser violado por los ingleses, ¿no? Sí, siempre como el miedo de que el inglés te va a violar. Y después ahí está la situación esta donde eso se termina un poco también como difuminando un poco, porque termina un pichi levantándose un inglés, y terminan viviendo ahí como una parejita amancebados todo el tiempo entre los mismos pichiciegos, también en una especie de goce que aparecen a veces en los ingleses
cuando dice que se ríen, los miran y se ríen. Quizá uno se pregunta, o sea, qué tan necesario era ese intercambio que tenían los ingleses, porque a los ingleses no les faltaba nada. Entonces, en general, era más una cuestión como estratégica de usarlos, aprovecharse de esa carencia que tenían los soldados argentinos para sacar alguna información o alguna ventaja, pero también como una especie de goce de verlo, ¿no? de verlos en ese estado de abyección, que siempre estaban como mugrosos. Cagados, meados, muertos de hambre, barbudos, mientras que el enemigo británico daba la sensación de impoluto, de perfección, de que no estaban en una guerra sino en un baile de gala, ¿no? Foucault destaca varias veces que estaban afeitados, ¿no? Qué detalle, afeitados en medio de la guerra, impecables, mientras que los nuestros, como dije antes, estaban cagados y meados en un pozo. Claro, ¿no? En un momento dice algo así como que así da gusto ir de la guerra. Bueno, lo último que quería hablar es este tema de la sensación de, quiero usar la palabra abyección, porque estoy mucho con ese tema últimamente. Algunas definiciones sería como esta sensación de desprecio, de sentirse en contra de la naturaleza de uno mismo, o que la naturaleza de uno está en contra de la naturaleza. Hay una definición de Spinoza, un poco fui a las fuentes ahí de la ética de Spinoza, sacar la definición de que piensa en la abyección como el extremo contrario de la soberbia, ¿no? Como un desprecio autoinfligido. Un desprecio autoinfligido innecesario, que bueno, por montones de cuestiones teológicas de Spinoza, ya el hecho mismo que uno es en Dios, digamos, como que sos parte de la sustancia de Dios, entonces si vos te despreciás a vos mismo, estás despreciando a Dios, digamos, la sustancia de Dios que... Claro, la divinidad que vive en vos, ¿no? El pensamiento panteísta de Spinoza, que Dios está en todas las cosas. Pero produce un efecto, la abyección, que es esta especie de bucle que se cierra sobre uno mismo. Lo que hace también es que lleva quizá al desprecio, ¿no? Pero también lleva a una especie de atractivo, ¿no? Como cuestiones que son muy llamativas, de hasta qué punto la propia naturaleza se puede como autoinfligir daño, ¿no? Y por eso se ven como esas situaciones como de la naturaleza muy rebajada, de los tipos que bueno, están cagados, ¿viste? O que capaz directamente se hunden, quedaban como hundidos y ni salían, ¿no? No, eso es totalmente lo contrario a Aurora, alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva, bueno, acá es todo lo bajo.